ver. Avísenme cuando vean, por favor. Si escuchan algún separar en sílabas, es mi esposa que está dando clases a mi nene de primer grado. Así que, bueno, miren esto. ¿No es lindo? ¿No es lindo? Es hermoso. Hay un poquito de vinculación entre lo que venimos haciendo, ¿sí? En química, directamente sobre anatomía, sobre los sistemas vivientes, los sistemas biológicos. ¿Sí? Queríamos arrancar con esto para ofrecerles un poquito de integración de los saberes, para que empecemos de a poco a poder hablar en un mismo idioma, digamos. Nosotros estuvimos hablando hasta ayer justamente de pH, ¿no? Bueno, fíjense que esto que tenemos acá en realidad corresponde al pH, o al rango de pH que le corresponde al medio interno, ¿sí? En condiciones normales al cuerpo humano, ¿sí? Nuestra sangre posee un pH aproximado en el rango ubicado entre 7,35 y 7,45. Naturalmente, es un rango, ¿cómo decir? Pero es de 0,1 la diferencia. Bueno, pero para que ese 0,1 se mueva, realmente tienen que suceder muchas cosas. Y por eso es importante entender el concepto de pH, en tanto la capacidad, ¿sí?, de los iones de hidrógenos de acidificar el medio, o bien, por lo contrario, de que falten, ¿no? Entonces ahí vamos a tener dos tipos de escenarios, patológicos los dos, es decir, tanto la acidosis como la alcalosis son escenarios relativamente patológicos. La cuestión normal es que no haya ni acidosis ni alcalosis, sino que estemos en constante equilibrio interno a través de la homeostasis. ¿Cómo llegamos nosotros a una homeostasis del pH sanguíneo? Justamente de diversas formas, particularmente ustedes ya les hemos hablado en clases de química, por ejemplo, con el binomio ácido carbónico-bicarbonato, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad, ustedes ya vieron la teoría de los ácidos de Arrhenius y de Brønsted, donde existen sustancias que tienen la capacidad de disociarse, ¿sí? Particular o relativamente y no completamente, por lo tanto, en ese camino intermedio queda la posibilidad de asumir o de recibir hidrógenos de acuerdo a la condición del entorno. Entonces, 7,35 a 7,45 hablamos de un pH relativamente neutro, ¿sí?, que contiene nuestra sangre y que realmente le viene bien para favorecer todas las reacciones químicas y bioquímicas que se van a dar en nuestro cuerpo a través de la acción enzimática. ¿Por qué hablo de esto? Porque la acción enzimática, veremos el año que viene, aquellos que me quieran acompañar, los invito a la Comisión 3 de Bioquímica, miércoles a la mañana por ahora, donde vamos a trabajar con las condiciones bioquímicas y celulares que debe de tener la enzima para trabajar en óptimo, digamos. Entonces, una de las condiciones que vamos a ver es justamente el pH, porque el pH como la temperatura determinan puntualmente hasta la concentración de sales y solutos cómo va a actuar esa enzima y esa proteína, ¿sí? La acidosis, por lo tanto, va a ser un cuadro que va a estar reflejado por una disminución sostenida, siempre cercano a 7,35. Y no se vayan a creer que la acidosis, estamos hablando de un pH de 2 en la sangre, porque con un pH de 7 prácticamente ya no existís, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de correcciones del pH, hablamos de correcciones muy leves. No podemos salir mucho de este rango que tenemos de 7,35, 7,45. Siempre nos tenemos que mantener ahí. 7,3, 7,2, 7,1, 7 ya es muy bajo. Por lo tanto, un 8 es muy alto. Es decir, tenemos que tener un pH relativamente normal en el medio interno, hablando y entendiendo el medio interno como sangre. Esto tiene que quedar clarísimo. Fíjate esto que dice ahí. Cuando el pH disminuye por debajo de 7,35, ya arranca la cuestión, ¿sí?, en depresión del sistema nervioso y, por lo tanto, la desorientación temporoespacial, ¿sí? Es decir, ya vemos un paciente, ¿saben dónde pasa esto muchas veces? En los enfermos de diabetes descompensados. En los coma diabéticos, por ejemplo, vamos a encontrar que hay una acidosis ya bien instaurada en el cuerpo del paciente diabético, con una desorientación o una pérdida de la conciencia, ¿sí? Posiblemente coma, y si eso no se trata, sobreviene la muerte de manera inminente. Por lo contrario, y tan malo como la acidosis, viene la alcalosis. Cuando aumenta el pH por arriba de 7,45, y existe la misma capacidad. ¿Pero qué sucede?
No vamos a entrar en coma, no vamos a entrar en, digamos, en pérdida del conocimiento. Puede suceder, no es lo más usual, pero sí pueden venir convulsiones. Es decir, vamos a ver dos escenarios muy distintos. Bien, tiene que quedar claro. Miren, ¿saben cuándo nosotros notamos un momento de acidosis y alcalosis? Cuando inflamos un globo, ¿vieron que nos mareamos? Bueno, justamente ahí viene, ¿sí?, un episodio temporal compensado rápidamente de alcalosis respiratoria. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Miren, esto está mal. El 3 va arriba, el menos. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros podemos ubicarnos, digamos, en dos lugares. Podemos ubicarnos a nivel metabólico, teniendo en cuenta la sangre o el medio interno, y podemos ubicarnos a nivel respiratorio, teniendo en cuenta lo que sucede a nivel de sistema respiratorio. Entonces, la compensación, ¿sí?, suponte, ante una acidosis metabólica, escúchenme bien con lo que voy a decir, ante una acidosis metabólica, suponte una disminución de un aumento sostenido de la degradación de grasas por incapacidad de la oxidación de glucosa, como por ejemplo sucede en un diabético, por el aumento de la concentración de cuerpos cetónicos que acidifican la sangre, vamos a tener como mecanismo de compensación la aparición de una alcalosis respiratoria. ¿Qué significa eso? Van a ver que un paciente descompensado diabético va a tener lo que se denomina una respiración especial de Kussmaul, que es la respiración como una persona que está pronto a parir, ¿sí?, como que quita más cantidad de dióxido de carbono por unidad de medida en tiempo. Bueno, eso es lo que está sucediendo justamente allí, es una alcalosis respiratoria para compensar la acidosis metabólica. Está perdiendo mayor concentración de dióxido de carbono, porque si pierde dióxido de carbono, pierde ácido carbónico. ¿Estamos de acuerdo? Al perder dióxido de carbono respiratorio, está perdiendo ácido carbónico a nivel metabólico. ¿Por qué? Porque CO2 más agua genera ácido carbónico y el ácido carbónico acidifica la sangre. Por lo tanto, si yo logro perder por unidad de medida más dióxido, estoy aumentando un poquito el pH sanguíneo. ¿Me siguen con esto? Sí. Por lo contrario, exactamente lo contrario, si yo tengo una alcalosis respiratoria, la voy a nivelar con una acidosis metabólica. ¿Sí? Así que bueno, esos son un poco los mecanismos de control que tenemos para regular el pH, ¿sí? También existen otros, existen los mecanismos de control homeostático del pH a través de proteínas buffer, ¿sí?, como por ejemplo la albúmina, ¿sí?, y algunas globulinas tienen la capacidad de captar y ceder electrones, protones, perdón, de acuerdo al momento. Los IN-fosfato también tienen capacidad buffer, es decir, vamos a tratar de tomar y ceder protones a medida que se requiera. Bien, son formas, son binomios, digamos, que vamos a utilizar a la hora de nivelar. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto a mí no me interesa que lo vemos ahora porque esto es patológico, así que no me interesa. Sí es importante esto. Una cosa que a veces no tenemos en cuenta, porque, digamos, no se entiende desde el punto de vista nutricional, pero que tiene que ser visto como tal. Por ejemplo, lo que sucede cuando nosotros tenemos vómitos, ¿sí? Con el vómito nosotros perdemos gran cantidad de protones. ¿Por qué? Porque el vómito es una excreción, digamos, proveniente del estómago, por una vía normal, como puede ser a través de la boca, la emesis, ¿sí?, que pierde ácidos. Y al perder ácidos, a vos te está generando a nivel metabólico una alcalosis. ¿Bien? Entonces esto es importante que tengan claro, porque realmente se pierde mucho ácido, se pierde potasio y hay una complicación metabólica importante. Lo mismo con el tema de las diarreas. ¿Sí? Con las diarreas nosotros perdemos muchísimas sales, entre ellas también perdemos bicarbonatos. Por lo tanto, también podemos tener una complicación de acidosis. ¿Bien? Por diarrea o por vómitos, y acá faltaría esto,
Debería que agregarlo. ¿Mm? Bien. Bien, la cetosis, perfecto. Bueno, vamos a seguir por acá. Y ya que estamos hablando un poquito de la sangre, damos comienzo a esto, ¿sí? Y a mí me interesaría que hagamos algo muy importante con el tema de la sangre porque no es un tema menor para nosotros, ¿bien? Es un tema muy importante que tenemos que entender bien, sobre todo en su composición. Ustedes piensen que a través de la sangre nosotros transportamos absolutamente todo, todo, pero todo, ¿sí? Salvo los neurotransmisores, el resto se transporta por sangre. Es decir, absolutamente todo va por allí, de acuerdo a su capacidad o sus características físico-químicas, de una manera o de otra, pero por lo general todas las sustancias son transportadas a través de ella. A ver, un poquito muy teórico, quizás, la verdad que a mí me gustaría hacerlo un poquito más distendido esto. Entendemos que la sangre, ¿sí?, tiene la función de transporte, pero por lejos. Transporta gases, transporta desechos, transporta hormonas, tanto hormonas activas como inactivas, próximas a ser excretadas. Transporta absolutamente todos los nutrientes. Pero por favor, nutriente no se entienda solo como hidrato de carbono, proteínas y grasas. Entiéndase que todos los minerales, todas las vitaminas, lipo e hidrosolubles, ¿sí?, los oligoelementos, los electrolitos, ¿sí?, todas las sustancias van por sangre. Los fármacos, aquel que consume algún fármaco, algún medicamento, va por sangre. Todo aquello, ¿sí?, los iones protón, el bicarbonato, ¿sí?, absolutamente todo va por acá. Es importantísimo que entendamos la complejidad que tiene este tejido. Naturalmente regula el pH del medio interno, acabamos de verlo, regula la temperatura. Bueno, sí, pero ¿cómo hace para regular la temperatura de la sangre? Bueno, a ver, ustedes seguramente alguna vez, salvo en cuarentena, han salido a correr, han salido a caminar, y sin embargo, después de un tiempo, han visto que tanto el rostro, las mejillas, como la palma de las manos y la planta de los pies aparecen como más coloradas de lo normal. Eso porque ha aumentado levemente la temperatura corporal, y una de las formas de atemperar o de regular la temperatura es llevar la sangre a las superficies corporales con mayor capacidad de contacto con el aire. Entonces, naturalmente, nuestras palmas, nuestras plantas y las mejillas son los lugares donde tenemos mayor capacidad de contacto con el aire, y de esa manera se enfría la sangre, ¿sí? Y también regula la osmolaridad. Y esto es otro tema que tenemos que regular directamente con la introducción a la química, ¿sí? La molaridad, es decir, los osmoles, es la capacidad total de la sangre de transportar sustancias, solutos, porque la sangre es una gran solución. En realidad tenemos cosas en solución, cosas en dispersión coloidal, en emulsión, dependiendo del tipo de sustancia y de soluto que estemos hablando, va a ser cómo se relacione con la sangre. Ahí, por ejemplo, los hidratos de carbono van a estar en solución, las grasas van a estar en emulsión o transportadas en micelas o a través de proteínas, las proteínas de alto peso molecular y de medio peso van a estar en dispersión coloidal. Es decir, tenemos diferentes tipos de formas de relacionar los solutos. Los electrolitos, por ejemplo, sodio, potasio y cloro, van a estar asociados, ¿sí?, en forma ionizada. Esto ya les suena a ustedes, ¿sí? Van a estar en forma ionizada, igual que las sales, a través del plasma sanguíneo. Entonces, la osmolaridad, y esto es un tema que van a ver el año que viene en carga renal de solutos, tiene que ver con la cantidad total de solutos que lleva la sangre, ¿sí?, en un determinado momento. Aproximadamente nuestra sangre tiene una osmolaridad regulada en 300 miliosmoles, ¿sí?, y 300, 350 miliosmoles. Eso quiere decir la cantidad de moles, ¿sí?, de solutos que puede haber por unidad de litro, o decilitro, depende de cómo esté medido. ¿Sí? O se regula en milimoles por decilitro o en moles por litro. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Sí? Nosotros tenemos una osmolaridad regulada que ante el exceso, suponte, ¿qué sucede en un diabético descompensado? Aumenta drásticamente la osmolaridad de la sangre. ¿Por qué? Porque la glucosa tiene un peso determinado que, claro, se ve reflejado directamente, ¿sí?, en la cantidad de solutos. ¿Bien? Y claro, también tiene que ver con la función de protección en cuanto al cuerpo, porque tiene que ver mucho con lo que es la coagulación, en tanto que lleva no solo plaquetas. Les pido por el amor de Dios
que no piensen que las plaquetas, que los trombocitos tienen solamente la función de la coagulación sanguínea, sino que hay un montón de elementos que generan una cascada de reacciones, específicamente 12, que generan como resultado final la coagulación de la sangre. En realidad hay un montón de proteínas, ¿sí?, que están en solución y que cuando hay que coagular o hay que generar un tapón plaquetario, dejan de estar en solución para hacerse insolubles en el agua y por lo tanto generar una placa, ¿sí? Por ejemplo, la fibrina, en realidad el fibrinógeno se encuentra, por ejemplo, entre las proteínas que están solubles en el plasma sanguíneo y que en el momento, después de esta cascada de reacciones que les comentaba, en el momento de la coagulación se tornan insolubles, aparecen, ¿sí?, como quien dice que la clara de huevo parece blanca y ahí hay un cambio de solubilidad. Bueno, aquí está sucediendo lo mismo, y esa coagulación puede darse porque hay un cambio de una proteína, que es el fibrinógeno, en fibrina, y la fibrina empieza a generar parte del tapón plaquetario, que luego con el agregado de plaquetas forma y sella el vaso sanguíneo roto. Bien, también tiene que ver con la inmunidad, con la defensa. Esto lo veremos un poquito más adelante, porque en cuanto a defensa, hablamos someramente de glóbulos blancos, ¿sí?, de leucocitos, ¿sí? Los leucocitos son, como dije alguna vez, las células de Alfredo Leuco, ¿no? Entonces, los leucocitos tienen que ver con los glóbulos blancos y tienen una definida cantidad digamos, de clasificaciones que después vamos a ver un poquito más en protección, ¿sí? Y una parte de ellos, que son los linfocitos B larga, tienen a su cargo la síntesis de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, ¿sí?, ya hemos visto en parte, son una cantidad de aproximadamente unos 6, 7 tipos distintos que se secretan en momentos determinados para hacer frente a un determinado antígeno. ¿Hasta acá estamos bien? Acá recién preguntaban, Henry, ¿por qué te puede dar picazón después de correr? No sé, a mí nunca, picazón no me dio, sí por ahí me latían un poquito las piernas, pero comezón no, la verdad que no sé. La verdad que no me pasó nunca, no sé. Ahí te la debo, che. ¿Quién pregunta? No sé, perdón. Ariana. Ah, la verdad que no sé, ni idea. No me ha pasado, no sé, comentanos. Ariana. Sí, aquí estoy. Ah, Es como cuando, ves, cuando haces ejercicios o, no sé, correr, brincas, cosas así, como que sentir la piel como un poco más como estirada y te da como cierta comezón y a veces inclusive he escuchado mucha gente que dice como que no te rasques porque se te pueden hacer estrías y cosas así, mira, pero es como una la verdad que comezón. no lo escuché nunca. La primera vez que me comentan algo de eso. Pero puede ser, la verdad, lo buscamos, a ver si alguien, ¿eh? La verdad que no lo he visto nunca eso. Sí, como decía, en realidad bueno, salgo a caminar de vez en cuando, qué sé yo, lo que sí sucede generalmente, como decía Steffi, el tema de cuando uno sobrepasa digamos, la normalidad en la capacidad que uno está acostumbrado al movimiento muscular, es como que uno siente contracciones involuntarias de relajación, ¿no? Que quedan como espasmos, mini espasmos, pero la verdad es que el otro de la comezón no me ha pasado nunca y no lo he escuchado tampoco, ¿eh? Mira, busqué en internet y dice que es por un tema de dilatación vascular, que cuando uno hace ejercicio eh, se hace mayor esfuerzo y el flujo sanguíneo aumenta, entonces que los capilares y las arterias van con más fuerza y se expanden y que puede dar picazón por eso. Y eso da la picazón, mira vos. Sí, puede ser. Claro, lo que pasa es que la verdad que nunca lo había escuchado de esa manera. Mira qué bárbaro. Bueno, aprendimos algo. Gracias. Bueno, de esto se trata, ¿no? También un poquito, ¿no? De ir buscando cosas interesantes. Ahora tenemos algo más para decir, vamos a agregarlo acá. Vamos a poner acá regulación, osmolaridad. Vamos a poner acá comezón. No pega ni con cuál. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de componentes. Vamos a hablar de cómo está formada la sangre. Vamos a decir, abuelo de pájaro, que tenemos un 55% de plasma, es decir, la sangre vamos a dividirla en dos grandes fases, 55% de plasma y 45% de elementos formes. Mirá, acá lo tenés. Si yo tengo que sedimentar la sangre, me va a quedar un 55% de plasma y un 45% de elementos formes. Lo blanco y lo rojo corresponde a elementos formes. Lo amarillito corresponde al plasma. Ustedes van a encontrar seguramente alguna vez algo que hable del suero. ¿Y qué es el suero? Bueno, el suero en realidad es parte del plasma. El suero generalmente se le atribuye
al agua junto a las proteínas. A eso hacemos referencia cuando hablamos de suero. ¿Bien? Por si alguna vez lo leen, alguna vez lo tienen, a eso nos hacemos referencia, ténganlo en cuenta. Entonces, dividiendo la sangre así en grandes rasgos, 55% de plasma y 45% de elementos formes. Todo bárbaro hasta acá. Yo lo que quisiera hacer con ustedes ahora es comentar bien un poquito cómo es que está compuesta la sangre, porque es importante esto. A ver, vamos a hablar rápidamente cosas muy sencillas y que tienen que saber porque el día de mañana quizás les corresponda o les toque poder leer un análisis de sangre y demás. Es importante conocer de qué estamos hablando. Glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos, tiene que ver siempre con lo mismo y tiene que ver con la parte de elementos formes de la sangre que están en mayor cuantía. Hablamos de aquellos que se cuentan por millones, ¿sí? Entre 4 y 5 millones, 6 millones, dependiendo del sexo, ¿bien? Aproximadamente. ¿Sí? Tenemos un montón, de hecho son los que le dan el color a la sangre, son tantos que le dan el color. Son células anucleadas, eso es importante que tengan claro. ¿Por qué? Porque han perdido su núcleo. En realidad no se los puede considerar una célula completa. En el modelo de maduración de toda la serie sanguínea, valga la redundancia, deriva del megacariocitoblasto, o sea, de los megaloblastos que después se van diferenciando y van dando lugar a los trombocitos, a los linfocitos o a los leucocitos y a los eritrocitos. Se llaman eritrocitos justamente porque son pasibles de ser estimulados por la eritropoyetina. ¿Bien? La eritropoyetina, ustedes recordarán el sistema endocrino, es una hormona que libera el riñón justamente para la estimulación de la médula ósea roja para la liberación de glóbulos rojos, de hematíes. La particularidad de los hematíes entonces es que en su estado de maduración se pierden el núcleo justamente para poder volcar la totalidad del volumen citoplasmático en la producción de hemoglobina. Bien, la hemoglobina es la proteína más importante del glóbulo rojo, es prácticamente la proteína más importante de los elementos formes, en tanto que después de la albúmina son prácticamente los que más necesitamos y que son importantes a la hora del transporte de gases, particularmente de oxígeno. Ustedes saben que la hemoglobina, lo tienen ahí, ¿sí? Esa que tiene 4 colores diferentes, es una homoproteína que en realidad tiene una particularidad, es que en su centro tiene un grupo prostético que tiene hierro. Ese hierro tiene la capacidad de oxidarse y reducirse. Ustedes recordarán que el hierro se reduce a +2 o +3. Cambia su estado de oxidación por ser un elemento de transición. Cómo me gusta poder hablar de química. Bueno, entonces, como puede cambiar su estado de oxidación, tiende a tomar mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Y eso le permite transportar una buena cantidad de oxígeno por molécula de hemoglobina. Nosotros más o menos, cada glóbulo rojo, si mal no me acuerdo, Steffi, vos me corregirás, 3.500 moléculas o 3,5 millones, no me acuerdo en este momento. No, 3,5 millones. 3,5 millones eran, ¿sí? Bueno, ¿por glóbulo rojo? Sí, por Sí, glóbulo rojo. era una bestialidad. Bueno, la cuestión es que el glóbulo rojo simplemente se ocupa del transporte de oxígeno, particularmente mayor de oxígeno que de dióxido de carbono. ¿Existe la posibilidad de que la hemoglobina transporte dióxido de carbono? Sí, existe, ¿sí? Son compuestos que se llaman compuestos carbámicos. La carboxihemoglobina en realidad existe, pero en menor cuantía que la oxihemoglobina. ¿Bien? Es importante otra vez que pensar que el glóbulo rojo no tiene núcleo y por lo tanto es una célula que es complicada, porque una célula que no tiene núcleo no tenemos la posibilidad de control, por lo tanto dura poco, 120 días es la vida media de un glóbulo rojo, luego empieza a envejecer y por lo tanto deja de ser flexible, deja de ser elástico, pierde esa capacidad de atravesar capilares y por lo tanto debe de ser destruido. ¿Dónde se destruye? En el vaso, B larga y Z. El vaso, en su tejido conjuntivo reticular, genera como filtros donde los glóbulos rojos envejecidos no pueden pasar y se degradan, se hemolizan los glóbulos rojos. En esa hemolización,
lo que obtenemos nosotros es una sustancia molecular que es la bilirrubina. La bilirrubina vuelve al hígado a través del sistema porta hepático. ¿Bien? La vena esplénica, que es la vena que desemboca en la vena porta hepática, vuelve y devuelve al hígado justamente la bilirrubina, que es una sustancia de desecho que contiene hierro para su reciclaje y vuelta a la producción de hemoglobina después. Bien, es importante que tengan claro esto. La eritropoyetina entonces es la hormona que está regulando, ¿sí?, la cuestión ligada a la producción de glóbulos rojos y tienen todos sus orígenes en la médula ósea roja, ¿sí?, hematopoyética. Bien, ¿qué más? Me estoy olvidando. Por ahora, creo que nada más de esta parte. Seguimos. Ah, interesante, me gustó. Necesito sí o sí, para la eritropoyesis, voy a necesitar vitamina B12, vitamina B9, ácido fólico, y también voy a necesitar hierro, ¿sí? Las tres con distintas, digamos, formalidades. Ustedes saben que la vitamina B12 es necesaria para la división celular, ¿sí? El ácido fólico para la síntesis neta, ¿sí?, para la maduración de los glóbulos rojos, y el hierro justamente para la producción de hemoglobina. Sin estas tres sustancias vamos a estar complicados para la eritropoyesis. Por eso, particularmente, a las personas que desean llevar un embarazo, se les pide la suplementación temprana, previo al embarazo, con estos tres nutrientes, de manera natural o de manera suplementada, como para que no falte vitamina B12, ácido fólico y hierro, para una buena eritropoyesis desde el comienzo del nacimiento cigoto. ¿Bien? Yo tengo una paciente que estoy preparando para su futuro embarazo y estoy haciendo énfasis en esos tres nutrientes. Perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bueno. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo recontamos? ¿Cómo contamos nosotros? Ustedes van a tener en mano un análisis de laboratorio, ¿sí?, y van a ver unas cuantas cosas que se miden en un hemograma, ¿sí? En un hemograma justamente hablamos de un análisis de sangre. Bueno, una de las cosas que vamos a medir es el hematocrito, ¿sí? El hematocrito tiene que ver con la cantidad total de glóbulos rojos que nosotros tenemos por cantidad de sangre determinada. Está en el orden del 43% aproximadamente, en promedio para ambos sexos. Si eso está por debajo de 38, de 36, hablamos de una anemia, ¿sí? Si está por arriba de 50 y pico, hablamos de una poliglobulia. Las poliglobulias muchas veces se dan, por ejemplo, en las personas que son alpinistas o en las personas que viven en el altiplano, en Bolivia, en Salta, en Perú, donde están a mayores elevaciones del nivel de terreno a nivel del mar. Por lo tanto, la menor presión atmosférica hace que disminuya la presión de oxígeno. Otra vez hablamos de química. Bueno, entonces, como disminuye la presión de oxígeno, naturalmente yo necesito mayor cantidad de glóbulos rojos y mayor cantidad de hemoglobina para hacerme con la menor cantidad de oxígeno y poder buscar mayor cantidad de oxígeno en mi sangre. De esa manera, la poliglobulia compensa la disminución del oxígeno atmosférico. ¿Bien? Bueno, de acuerdo. Seguimos. Una particularidad, es interesante esto que está diciendo acá, es que tampoco posee mitocondrias. Los glóbulos rojos son una de las pocas células que solo utilizan la glucólisis para la formación de energía. Entonces, es importante aclarar esto, que no necesitan, como no tienen mitocondrias, no pueden hacer glucólisis aeróbica y por lo tanto tienen un rendimiento energético muy, muy exiguo. Entonces, es importante aclararlo. 280 millones eran, mira, acá está. Bien. Hermoso. Divino. Ya lo dije. Ya lo dije. Bien. Vamos a hablar de esto. Un poquito. Vamos a hablar de los leucocitos, de las células de Alfredo Leuco. Bien. ¿Qué vamos a decir de las células de Alfredo Leuco? Que son los glóbulos blancos, ¿sí? Que son aquellas células, te diría las más, yo diría que son muy importantes a nivel cardiovascular, justamente porque tienen que ver con... Pasó el vampiro, me abrió la puerta el vampiro, se va el vampiro, cierra la puerta el vampiro, gracias, ahí cerró el vampiro. ¿Te acordás del protector de pantalla de Windows 98 con la casa misteriosa? Bueno, acaba de pasar eso. Bien, tienen prohibido pasar al living cuando yo estoy dando clase, entonces, bueno,
pasó el vampiro, cerró el vampiro. Bien, los glóbulos blancos están a cargo de la defensa. No todo el mundo que ingresa a la sangre va a tener el mismo destino en tanto por quién va a ser atacado, digamos. Vamos a tener diferentes tipos de baterías preparadas para la defensa específica e inespecífica. Es decir, cuando nosotros tenemos diferentes agresiones de diferentes tipos de antígeno, hablemos de antígenos biológicos, ¿no? Que pueden ser virus, bacterias, elementos extraños, podemos decir entonces que vamos a diferenciar, ¿sí?, a los glóbulos blancos, que son los que se representan en menor cuantía, cientos de miles nada más, ¿sí? Miles, ni siquiera cientos de miles. Entre 5 y 10.000 por unidad de medida es la condición normal de glóbulos blancos. Vamos a diferenciarlos, como dice allí, en granulocitos y agranulocitos. ¿Qué es esto? La característica que tienen su membrana plasmática. Los granulocitos poseen gránulos, justamente porque son células que están capacitadas para una defensa, que ahora les voy a contar cómo se distribuye. Particularmente, los que más tenemos son neutrófilos. El 65% de la fórmula leucocitaria corresponde a neutrófilos. ¿A qué se dedican los neutrófilos? A la respuesta inespecífica de tercera barrera, es decir, aquella o de segunda barrera, donde los neutrófilos atacan de manera inespecífica a cualquier antígeno que ande circulando, ¿sí?, por allí. El neutrófilo es quien muere primero en batalla, digamos, y que luego tiene la capacidad de presentar antígenos. Los basófilos, otros tipos de granulocitos, son aquellos que están encargados de la secreción, por ejemplo, de heparina, que es un estimulante vasodilatador, y que también están interviniendo en las reacciones alérgicas, por ejemplo. Una basofilia, por ejemplo, puede dar un cuadro que estemos en una persona que tenga alergia determinada, por ejemplo, qué sé yo, alergia a la proteína de leche de vaca, alergia a un determinado estímulo externo, como pueden ser el polen o al polvo, ¿sí? Aquellas personas que están con algún tipo de intolerancia importante que a nivel de alergia, van a tener seguramente acompañando su fórmula leucocitaria de un aumento de basófilos. Y finalmente los eosinófilos tienen que ver con la capacidad defensiva del cuerpo en tanto la defensa contra parásitos. Una persona que tenga elevada su concentración de eosinófilos seguramente esté atravesando por una parasitosis, sea por una micro o macroparasitosis. Por ejemplo, micro, estamos hablando de unas giardias, de, qué sé yo, de un Toxoplasma gondii, y un macroparásito podemos estar hablando de una Taenia saginata, de una Taenia solium, ¿sí?, la lombriz solitaria, como todos están acostumbrados a escucharla seguramente. Así que estos tres, ¿sí?, trabajan a nivel de esta forma, ¿sí? Y fíjense, neutro, vaso y eosinófilo habla justamente de la tinción que pueden recibir en medios neutros, en medios básicos y en medios ácidos. Eso hace referencia al nombre por el cual se los conoce, ¿sí? Por si alguna vez les interesaba, se los conté. Finalmente, los agranulocitos. Ahí tenemos los monocitos que se pueden convertir en macrófagos. Macro, grande, fago que come, ¿okay? Acuérdense que los monocitos tenían la particularidad de atravesar por diapedesis, esa capacidad de salir del vaso sanguíneo con sus podos, ¿sí?, y llegar a lugares un poco más remotos del medio interno, como por ejemplo el sistema nervioso central, conformando la microglia, las células de Langerhans en la piel, ¿sí?, las células de Kupfer en el hígado, entre otras, ¿sí? En realidad todas esas derivan de macrófagos o monocitos. La particularidad de estos macrófagos es que también son inespecíficos, como los neutrófilos, pero que tienen la capacidad puntual de fagocitar la sustancia extraña y de rápidamente presentar estos antígenos en su propia membrana plasmática para comenzar con la cascada de inmunidad, ya prontamente específica. Y cuando hablamos de inmunidad específica, me voy al lado, me voy a linfocitos. Los linfocitos son una sección de agranulocitos que tienen a su cargo la batalla campal de tercera fase o de tercera barrera que tiene que ver con la inmunidad específica. Inmunidad específica. Esto hace referencia en dos vertientes. Inmunidad específica B e inmunidad específica T. Linfocitos B y linfocitos T. Linfocitos B tienen la particularidad de reconocer ese antígeno que me está mostrando el macrófago y automáticamente producir una división celular que va a dar como origen
¿sí? Va a dar como origen, vamos a hacer una cosita acá, así ya lo tengo para la próxima. Como origen, dos células que tienen dos funciones. Una célula va a llamarse linfocito B de memoria y un plasmocito, ¿sí? Esos plasmocitos van a ser aquellas células B ya disociadas que van a seguir circulando, ¿sí? Produciendo anticuerpos, produciendo inmunoglobulinas. La inmunoglobulina más común es la inmunoglobulina A, que es la que se presenta generalmente en las mucosas y que es parte de la inmunidad inespecífica primaria o de la barrera primaria. En tanto que las células M de memoria tienen que ver con con el patrullaje, muchas veces de larga data, estamos hablando de años, que tiene que ver con que una vez que aparece nuevamente ese antígeno por el cual ese linfocito B se disoció, va rápidamente a nuevamente dividirse y producir anticuerpos a tiempo. De esa manera previene la patología. ¿Estamos claros? Por su parte, los linfocitos T, hay varios tipos, vamos a hacer mención, ¿sí?, a algunos de ellos, que tienen que ver con los linfocitos colaboradores, lo pongo así, porque si no, no vamos a entender. Colaboradores, linfocitos T citotóxicos, ¿sí?, colaboradores citotóxicos, y después tenemos los citotóxicos que se pueden dividir en CD8 y en CD4, ¿sí? Y después tenemos los supresores. Queda este ya armadito esto para la próxima. ¿Venimos bien hasta acá? Los linfocitos T colaboradores justamente son los que son los primer, que tienen que ver con la capacidad que tiene el sistema inmunitario de detectar, ¿sí?, a tiempo la infección o digamos, la invasión de antígenos biológicos y de fagocitar o de lisar por contacto, ¿sí? Lisar por contacto significa, se acerca el linfocito, toca y automáticamente lisa por contacto, ¿sí? Eso se llama lisamiento por contacto, así tiene ese nombre, ¿sí? Digamos que en la batalla, los linfocitos B, esto ya se los he dicho, me parece, son los arqueros, ¿sí?, y los linfocitos T son la infantería de cuerpo a cuerpo. Toda reacción inmunitaria comienza con la activación de los linfocitos T colaboradores, luego la activación, ¿sí?, de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Citotóxicos significa justamente esto, que lisan por contacto, divididos en CD8 y en CD4, y finalmente la cascada de inmunidad termina con la activación de los linfocitos T supresores, quienes terminan y cierran la capacidad de anticuerpo. ¿Bien? De defensa. Si tuviésemos que poner en porcentajes la fórmula leucocitaria, yo les diría que el 65% corresponde a neutrófilos, que el 25% corresponde a linfocitos, que el 10% corresponde a monocitos y el resto, muy pequeño porcentaje, corresponde a basófilos y eosinófilos. ¿Bien? Bueno, acá estaba, miren. 25% de linfocitos, 10% de monocitos, el 65% de neutrófilos y el resto para basófilos y eosinófilos. Bien, vamos a hablar un poquito de los trombocitos. La particularidad de los trombocitos, al igual que de los glóbulos rojos, es que tampoco son células. A ver, los glóbulos rojos son células más bien formadas, pero que no tienen núcleo, tienen mitocondria, por lo tanto no cumplen con esa, digamos, clasificación, ¿no?, de célula completa. Y la capacidad de los trombocitos es que tampoco son células completas, en realidad son fragmentos.
Esa es la particularidad. Son fragmentos que se cuentan de a cientos y a miles por unidad de medida, ¿sí? Y que son aquellas que están encargadas de la formación del tapón plaquetario como una de los factores de la cascada de reacciones de la coagulación. Bien, bueno, hermoso. Bueno, creo que nada más. Ahora, nada más en cuanto a elementos formes, ¿no? Vamos a hablar un poquito del plasma. Ya me guardo esto. Vamos a hablar un poquito del plasma, así que si quieren aparecer, no tengo ningún problema, porque vamos a conversar un rato. Bien. A ver. El plasma, ¿a qué me refiero cuando hablamos de plasma? Es el 55%. Escriban esto. De ese 55% que es plasma, en su 100%, el 95%, fíjense bien en la bibliografía porque va variando de acuerdo a la bibliografía. Steffi, dame una manito después con eso, que no me acuerdo del porcentaje puntual, me interesaría tenerlo a mano. ¿Qué porcentaje corresponde a agua? Al 90 y pico %. Es decir, el plasma es una sustancia acuosa. Nuestro cuerpo, nuestros 5 litros y medio de sangre, ¿sí? Ya lo hemos dicho, el peso corporal total habla de un 80%, un 75% de agua. Bueno, esa agua particularmente se encuentra en dos lugares. Adentro de las células, haciendo lo que es el líquido intracelular, que es el líquido más importante y el que no podemos perder para no hablar de deshidratación. Y después en el líquido extracelular, donde la fracción más importante de agua se encuentra en el plasma. Y que el 95% aproximadamente de ese 55% es agua. Entonces, del 100% del plasma, prácticamente las 9 partes de 10 son agua. Y esa una parte que resta corresponde a elementos de solutos diluidos en ella. Vamos a decir que la parte que más nos importa, ¿sí?, de esto es que los elementos formes son aquellas cosas que están diluidas. Bueno, fantástico, sí, no están diluidas, sino que están en diferentes dispersiones. ¿Qué tenemos en el plasma sanguíneo disuelto en ella? Tenemos todos los solutos. Ese 5%, 6%, 7% de solutos que tenemos tiene que ver con lo más importante que a mi punto de vista y criterio, que es la albúmina. La albúmina y las globulinas corresponden a el porcentaje de proteínas más importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a medir, por ejemplo, el nivel de estado nutricional de un paciente en cuanto a la cantidad de gramos por decilitro de sangre de albúmina. La albúmina es la proteína más importante del plasma sanguíneo. Lo anoté, lo dejé en rojo, negrita, paréntesis, corchetes y llaves. ¿Te acordás? Los cálculos combinados. Bueno, entonces, la albúmina es la proteína más importante del plasma. ¿Por qué es la más importante del plasma? Porque es aquella que permite mantener la presión osmótica. Pregunta del martes, propiedades coligativas de la materia, de las soluciones. ¿Sí? Permite, entonces, trabajar con esto que es mantener la presión osmótica en conjunción con los electrolitos. Sodio, potasio, cloro, albúmina y globulinas mantienen la presión osmótica de la sangre en esos miliosmoles que hablábamos hoy. Entonces, la sangre está dentro del vaso sanguíneo porque hay un montón de solutos que la mantienen con fuerza dentro del vaso sanguíneo. Si yo pierdo la albúmina por algún motivo, llamarle desnutrición severa, Kwashiorkor, marasmo o desnutrición crónica severa, empiezo a tener agua en lo que se denomina el tercer espacio. Empiezo a tener agua a forma de edema a nivel abdominal, muñecas, plantas de pie. Es decir, se acumula el agua en los lugares donde no debe estar. ¿Por qué? Porque he perdido las proteínas que mantienen el agua dentro del vaso sanguíneo porque no hay presión osmótica. Entonces, es importantísimo esto que estamos hablando, ¿sí? El porcentaje más importante de solutos se lo llevan las proteínas. ¿Qué proteínas? La albúmina en el primer lugar. ¿Qué otras proteínas? Ustedes escucharon hablar seguramente alguna vez del colesterol bueno y malo. Bueno, ¿es bueno y malo? No, no es ni bueno ni malo, es colesterol. El colesterol es transportado por su condición hidrofóbico a través de proteínas transportadoras que le permiten hacer a manera de carrier llegar a todo el cuerpo, desde el hígado donde se produce a los lugares donde es necesario. Suponte gónadas para la producción de hormonas sexuales o bien corteza suprarrenal cuando tenemos que hablar de corticoides. Bueno, a ver, el colesterol llega a esos lugares. Gracias, 92% confirmado. El 8% restante son solutos, ¿sí? Entonces,
qué importante que es la figura de las proteínas, de las apo-beta y apo-alfa lipoproteínas, justamente en la fracción proteica, porque son aquellas que tienen el cargo el transporte de grasas. Importantísimo. ¿Qué otras proteínas hay en el plasma? Todas las inmunoglobulinas que le acabo de comentar, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, M, I, G, todas proteínas importantísimas que trabajan en la opsonización, ¿sí?, de los diferentes antígenos a la hora de la respuesta inmunitaria. ¿Sí? La opsonización es como, digamos, el agregado, ¿sí?, la cobertura parcial para darle reconocimiento y que rápidamente el macrófago reconozca y fagocite. ¿Sí? La inmunoglobulina lo que hace es neutralizar al antígeno. No fagocitarlo ni nada, porque es una molécula, es una proteína. Entendamos bien cómo estamos hablando de lo que tiene que ver con la reacción inmunitaria. Son cosas distintas. Una cosa es la cuestión celular y otra cosa es la cuestión humoral, que es la cuestión de antígenos, de anticuerpos. Bueno, hasta acá hablando de proteínas. Después, ¿qué tenemos? En cuanto a hidratos de carbono, puedo tener glucosa, puedo tener galactosa, puedo tener disacárido, puedo tener lo que quiera dando vueltas, particularmente en su versión de monosacárido. Voy a tener glucosa, ¿cuánto? Y entre 70 y 110 miligramos por decilitro. También favoreciendo esto de la osmolaridad. Voy a tener fructosa, probablemente, de hecho la hay. Voy a tener galactosa, de hecho también la hay. ¿Sí? Todos estos hidratos de carbono se van a interconvertir en el hígado a través de la vía de las pentosas, por ejemplo, como subsidiarios directos de la glucosa. Bioquímica, comisión 3, el año que viene, miércoles a la mañana. Entonces, yo de paso hago el chivo, ¿viste? Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos nucleótidos. Tenemos nucleótidos. Todo lo que viene de la degradación de ácidos nucleicos. Estamos hablando de que todo el sistema digestivo, a través de la vena porta, no estoy a la tarde yo, hay otra gente. También me saco el sombrero con esa gente, ¿eh? Así que también es válido. Que decía el tema de los nucleótidos. Ustedes recuerden, a nivel de digestión, ¿sí?, cuando hablamos de digestión, a nivel de vellosidad intestinal, todo es absorbido en la vellosidad a través de la vénula porta, a través de la vena mesentérica que conforma la vena porta, y la vena porta llega al hígado donde se metabolizan todos los nutrientes. Luego, una vez que va a pasar, ¿sí?, la metabolización de nutrientes a través de vena suprahepática, llega a la vena cava inferior y de ahí el torrente sanguíneo. Bueno, una vez que tenemos todo en la sangre, tenemos estos nucleótidos, ¿sí?, que provienen y que van a ser intermediarios directos en un montón de reacciones. Los nucleótidos no son solamente para la producción de ácido nucleico. El transporte de electrones, el transporte de protones, el ATP es un nucleótido. Entonces, tengamos en cuenta esto. ¿Qué otra cosa hay? Hay aminoácidos. Todo el pool de aminoácidos, los 20 aminoácidos que conforman las proteínas y el resto de los aminoácidos, como por ejemplo la carnitina, que no es un aminoácido proteinpoyético, es decir, no es que conforme las proteínas, sino que está ahí dando vuelta y es necesario, por ejemplo, para el transporte de determinadas moléculas a nivel celular. La carnitina es un aminoácido y está también dando vueltas por la sangre. La creatina, la fosfocreatina, ¿sí?, todas las grasas, los triacilglicéridos, por ejemplo. Y bueno, podemos seguir hablando un montón de cosas. Hormonas, sean solubles o insolubles en su fracción esteroidea y no esteroidea. Acuérdense que todas las hormonas viajan por sangre. Si son esteroideas derivadas del colesterol, naturalmente tendrán su transportador proteico, ¿sí? El resto no. La insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, la FSH, circulan tranquilamente, ¿sí?, por la sangre porque son hidrofílicas, ¿sí? Bien. Medicamentos. Todas las vitaminas hidrosolubles, C y del complejo B, ¿sí?, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, bien, y sus nombres que no se lo saben, ¿o no? ¿Cómo es el nombre de la vitamina B5? A ver, nutrición normal. Ácido pantoténico, listo, punto. Precursor de la CoA, acuérdenselo, ¿listo? Bueno, tengan en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Todas las vitaminas liposolubles también, si son liposolubles, ¿cómo irán en la sangre? Pregunto. Pregunta de final. Asociadas a... A una proteína. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Steffi, ¿qué me olvidó?
No, de sangre, creo que está. ¿Estamos? Bueno, Más que- listo el pollo entonces. Bueno, gente, si no hay más preguntas o si no hay ningún comentario, doy por cierre la clase. Lo que les quedaría, por si Lore quiere retomar este tema, es el tema de grupos sanguíneos. Que es una Ah, mira, sí, es un tema que... Sí, pero creo de Lorena. Sí, que lo de Lore, que es bien... Sí, lo sabe muy bien ella. Está bueno. ¿Listo? ¿Estamos? ¿No hay preguntas? No, nada más. Gracias. No, gracias a ustedes. Así que bueno, es un tema muy lindo. Pónganse a leer el libro porque es divino este tema. Dale. Tienen algo para hacer el fin de semana. Buen fin de. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, hasta luego.